Hermano, Dios los bendiga grandemente. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con la iglesia del Señor. ¿Me escuchan bien, hermano? Sí. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, hermano, quiero compartir un mensaje con el título del propósito de Dios en medio de las aflicciones. Ese va a ser el título del mensaje, y el texto base va a ser en Job 42:5, como lo leyó mi hermano. Y dice Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para poder entender este versículo, vamos a ver lo que aconteció a lo largo del libro de Job. Obviamente este no va a ser un estudio del libro de Job porque es muy largo, pero vamos a considerar lo que creemos que es lo más preponderante del libro de Job, para entonces llegar hasta este punto donde Job dice estas preciosas palabras, hermano. Aquí el contexto, hermano, es que Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos, 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz y era dueño y poseedor de innumerables bienes y riquezas, hermano. Job era un hombre que tenía muchas posesiones, era un hombre rico. Esto lo vemos en Job, en el capítulo 1 en adelante. Vemos que Job era muy pudiente, hermano. Era muy pudiente Job. Pero ¿qué aconteció después de esto? Dice que Satanás se presenta ante Dios. Y vamos a leer lo que dice desde el verso 6, el capítulo 1, del verso 6 al verso 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, hermano. Hermano, este es el libro, probablemente la historia más conocida o una de las más conocidas de la Biblia, el caso de Job. Muchos cuando leen esto se preguntan, pero Dios está siendo cruel con Job. Muchos, inclusive los que son adversarios del cristianismo, los ateos, agnósticos, se agarran de esto para decir: mira, mira, Dios aquí está tratando a Job como si fuera un simple objeto. No le interesa que Job, su bienestar, no le interesa la salud de Job. Mira que él mismo aceptó hacerlo sufrir. Pero más adelante, hermano, nos vamos a ir dando cuenta de los propósitos reales, hermano, del Señor en la vida de Job. En el verso 8 de este pasaje dice: y Jehová dijo a Satanás. Vemos que aquí el que llevaba la batuta de la conversación era Dios. Dios fue el que le sugirió a Satanás que mirara a su siervo Job. Satanás no llegó a donde Dios a decirle: Señor, dame, a mandar a Dios en pocas palabras, sino que Dios mismo le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Hermano, y a lo largo de la Biblia nos damos cuenta, y esto va a sonar un poco extraño, pero cuando usted estudia la Biblia se da cuenta de que el mismo Satanás es un instrumento en las manos de Dios
para beneficio de los suyos. Y esto nos damos cuenta en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba, que tenía un aguijón en la carne, pero ese aguijón tenía un propósito y era de mantener humilde a Pablo. Entonces vemos que el mismo diablo, Dios lo usa muchas veces para beneficio de los cristianos, hermanos, de los cristianos. Probablemente aquí Satanás pensó, me salí con la mía, manipulé a Dios, pero él fue un instrumento en las manos de Dios. Vamos a seguir viendo, hermano, que a partir de esa conversación que tuvo el Señor con Satanás, a partir de ello Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, una sarna maligna, hermano, que dice la Biblia que iba desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, hermano. Era una sarna terrible que estaba en Job. El ataque de los caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e inclusive la muerte de sus hijos. Todo esto lo vemos en Job, el capítulo 1 en adelante. Entonces vemos que Job comienza a sufrir, hermano, de una forma brutal. Job comienza a sufrir de una manera tremenda, hermano, tremenda. Y la fe de Job se mantuvo intacta, Pero llega un momento, dice la Biblia, que Job fue afligido por meses, hermano. No fueron un día, ni 2 días, ni 3 días, fueron meses de aflicción en la vida de Job, hermano. Imagínese usted meses con una sarna maligna, hermano. Que ahí vemos en la imagen cómo trataba de rascarse. Era algo terrible, hermano. Era algo terrible que provocó Satanás, obviamente, con la autorización de Dios, en la vida de Job. Hermano, a causa de esto sucedieron algunas cosas muy interesantes que vamos a ver a continuación. Y es que Job se queja contra Dios, hermano. En el capítulo 16, Job comienza a quejarse contra Dios. Y vamos a ver una de las cosas que Job dice al Señor. En el capítulo 16, del verso 11 al 17, dice la palabra: me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por la tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro estaba inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Hermano, aquí Job comienza a quejarse contra Dios. Y uno de los argumentos que Job utiliza aquí, hermano, es el último versículo que dice: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. En pocas palabras, Job le está diciendo a Dios que el Señor lo estaba afligiendo por el gusto, que él no se merecía la aflicción que él estaba viviendo, hermano, porque él era un hombre que no tenía iniquidad en sus manos. Y él, en su sabiduría humana, en su conocimiento finito de las cosas de Dios, él pensaba, hermano, de que Dios estaba siendo injusto con él. Eso es lo que Job estaba pensando aquí cuando él se queja contra Dios. Dice: a pesar de no haber iniquidad en mis manos, a pesar de que yo era un hombre justo, a pesar de que yo le servía a él, a pesar de todo lo bueno que yo hacía, Dios me está quebrantando. Él no entendía por qué Dios estaba permitiendo que la aflicción llegara a su vida
si él era un hombre justo, hermano. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos hemos sentido así? Cuando llega la prueba a nuestra vida, cuando llega la aflicción, en este año 2020 de pandemia y de catástrofe, ¿cuántos probablemente no pensarán lo mismo de Job? Pero Señor, si yo te sirvo a ti, ¿por qué me está aconteciendo esto a mí? Entonces vemos que Job, en su finita sabiduría, él sacaba esas conclusiones, ¿no? Si yo le sirvo a Dios, si yo en mis manos no hay iniquidad, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me ha quebrantado? Y vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo Job, hermano. Y pasamos a el capítulo 23. Estamos considerando lo más preponderante, hermano, porque también pasaron muchas cosas antes de eso. Los amigos de Job comenzaron a hablar tantas cosas, pero en el capítulo 23, hermano, Job desea abogar su causa ante Dios. Él dice, ya me cansé de hablar con estos personajes, con los amigos, y ahora voy a tratar de abogar mi causa delante del mismo Dios. ¿Qué significa abogar su causa? Defender su causa. Él todavía pensaba en su sabiduría humana de que él no merecía el castigo que él estaba sufriendo, de que él no merecía todas las cosas que le estaban pasando, hermano. Y vamos a leer el capítulo 23, del 1 al 7, y dice la palabra, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Que me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermano, es interesante cómo Job trata de defender su causa delante de Dios, hermano. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención, hermano, que aquí Job fue como un poco soberbio. Miren lo que dice el verso 1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré, dice el verso 2, con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. El verso 3. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Él, en pocas palabras, quería encontrar a Dios. Él quería toparse con Dios para él abogar su causa. Y mire lo que dice el 4. Expondría mi causa delante de él. O sea, cuando él se encontrara con Dios, él iba a exponer su causa delante de Dios. Y mire lo que dice el 5. El 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos, hermano. Hermano, esto es algo que no tiene precedentes. Él, según Job, él haría entender a Dios de que lo que Dios había permitido en su vida estaba mal, con sus propios argumentos. Dice que él llenaría su boca de argumentos cuando estuviera de frente delante de Dios. Él llenaría su boca de argumentos para, en pocas palabras, decirle a Dios, Señor, lo que tú hiciste conmigo, eso como que no está bien. Si yo te he servido todo el tiempo, ¿cómo tú has permitido que me pase esto? Entonces Job ahí es un poco soberbio. Él quería encontrarse con Dios para llenar su boca de argumentos y poder abogar o defender su causa. El verso 5, hermano, dice, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que dijera. Hermano, después vamos a ver la respuesta de Dios, porque Dios le cumple la petición. Dice que él quisiera encontrarse con Dios, para argumentar con Dios.
Lo que él no sabía era que Dios le iba a cumplir lo que él estaba pidiendo. Y mire lo que él dice en el verso 5: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Job se pone al nivel de Dios y dice que él entendería lo que Dios le iba a decir. Obviamente Job, hermano, yo pienso que ahí Job estaba delirando porque había sufrido mucho. Y las personas, en términos de medicina, lo que se conoce como delirar es una persona que ha sufrido mucho y comienza a hablar cosas sin sentido por el sufrimiento que ha tenido esa persona. Comienzan a delirar. Cuando tienen alta fiebre, comienzan a hablar cosas que no tienen sentido. Yo pienso que la aflicción de Job fue tan grande por largos meses que ya Job no estaba delirando. Él pensaba que podía argumentar contra Dios y que él entendería lo que Dios le iba a decir. Y después vamos a ver que no entendió nada de lo que Dios le dijo. Y dice el verso 6: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iría al oriente y no lo hallaría. Ahí habla, hermano, de que él no sentía la presencia del Señor, hermano. Entonces vemos cómo Job trata de abogar su causa. Él todavía insistía de que era injusto lo que le había acontecido a él, porque él era un hombre que en sus manos no había iniquidad. Y él, en su sabiduría humana, consideraba de que no era correcto lo que Dios había permitido en su vida. Y él anhelaba o pedía de que él quisiera ver a Dios para argumentar con Dios. Vamos a seguir viendo lo que pasó, hermano. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Esto está en el capítulo 24, hermano. Dice Job 24, el 1 y 2: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? Los malvados violan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Aquí, hermano, me gustó mucho este comentario. Dice: el pobre Job estaba enfermo, y en su propia condición de hombre enfermo y viviendo en la miseria, miraba al malvado y podía apreciar que él estaba progresando sin inconvenientes. Él veía al malvado y veía que el malvado estaba progresando sin ningún tipo de inconvenientes. Y entonces decía: yo no puedo comprender esto. Quiero entender por qué yo soy examinado cuidadosamente y por qué soy tratado de esta manera. Y él no entendía por qué, si él era justo, estaba siendo afligido, mas sin embargo él veía a los impíos como eran prosperados. Y hermano, y aquí Job se queja contra Dios, que él no entendía eso. Y mira lo que dice el verso 25 del capítulo 24, dice: ¿o no es esto así? ¿Quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Hermano, ese es como un reto a Dios. Job está diciendo: ¿quién me desmentirá? Es así como yo estoy diciendo. ¿Por qué yo soy justo y soy afligido y los impíos son prosperados? ¿Quién puede desmentir eso? ¿Quién desmenuzará estas palabras que yo estoy diciendo, hermano? Y él no sabía que Dios le iba a responder a todo lo que él estaba diciendo, hermano. Él no sabía eso. Dice, la premisa de Job era la siguiente: yo soy una buena persona y todos aquellos son malvados. Así que, ¿por qué me ha tocado a mí? Job no entendía a Dios y veremos que tampoco se entendía a sí mismo. Y sin embargo, Job, con el conocimiento limitado que poseía, tenía una gran fe en Dios. Nunca perdió la fe en Dios, pero sí llegaron momentos a su vida de que se preguntaba cosas que él no entendía en su sabiduría finita de hombre. Vamos a seguir viendo, hermanos, la respuesta de Dios a Job. Recordemos lo que vimos primero. Job le dice a Dios
que él quisiera encontrarse con él y que quería argumentar con Dios y que él entendería todo lo que Dios le iba a decir. Y vamos a ver si es verdad eso. Esto está en el capítulo 38, hermano, la respuesta de Dios, y abarca del 38 al 39. Obviamente no lo vamos a poner todo, pero traté de poner lo que considero más importante que Dios le dice a Job. Y miren lo que le dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ah, Job, tú dices que tú puedes entender lo que yo te diré. Tú dices que tú puedes argumentar conmigo. Mira lo que le dice. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Hermano, cuando yo leía esta parte, hermano, casi se me sale el coco. Casi se me revienta la cabeza. Cuando Dios le hace esa pregunta a Job. ¿Tú sabes quién puso las bases de la tierra? Explícame eso, explícame cómo se pusieron las bases de la tierra. Tú querías argumentar conmigo, pero vemos la diferencia de sabiduría que había entre Job y Dios. Obviamente, un hombre finito no va a entender lo infinito de Dios. Y eso debemos estar conscientes cada uno de nosotros, porque a veces nos podemos preguntar, ¿por qué la aflicción está llegando a mi vida? ¿Por qué vino la pandemia? ¿Por qué hay catástrofes naturales? Y en nuestra mente natural nos imaginamos muchas cosas, hermano. Pero los planes de Dios son más grandes. Y Job no entendía su aflicción, pero a lo último entendió. A lo último entendió. El verso 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases, hermano? ¿Sobre qué está fundada la base de la tierra, hermano? Solo Dios sabe. Job, me imagino que quedó con la boca abierta. Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas al mar, hermano? ¿Quién le puso un alto al mar y dijo, hasta aquí vas a llegar, de aquí no vas a pasar? Dios le está diciendo todo eso a Job. Dice, cuando se derramaba saliéndose de su seno. El verso 9, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás delante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en sus días? Eso le está diciendo Dios a Job. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba en su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Él está diciendo a Job aquí, tú no vas a entender lo que te está pasando porque tu mente es finita. Tú no vas a entender la aflicción en estos momentos porque tu sabiduría no se compara con la mía. Eso es lo que le está diciendo allí. Y mira lo que dice el verso 13. Para que ocupen los confines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos. Aquí le responde, hermano, de que los impíos no se salen con la suya. Recuerden que Job decía que los impíos, él veía cómo prosperaba y que él era justo y estaba siendo afligido. Pero Dios aquí lo corrige y le dice, en el verso 15, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Job, ¿has entrado tú hasta allí que quieres argumentar conmigo? Dice el 17 del mar, el 16, ¿has andado escudriñando el abismo? Job no había llegado hasta allá. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte
y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Cuánto mide la tierra, Job? Hazme un cálculo ahí matemático, dime. No sabes nada, no sabes ni siquiera lo más básico y quieres argumentar conmigo. Hermano, después de esto que Dios le dice a Job, vamos a ver lo que pasó con Job. Ahí mismo en el capítulo 40, del 1 al 6, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Le está hablando a Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca, hermano, así. Mi mano ponga sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces. Mas no volveré a hablar, hermano. La respuesta de Dios fue tan categórica que la soberbia de Job, hermano, se cayó totalmente. Y Job entendió, hermano, que los planes de Dios son más altos que los de nosotros. Él cuestionaba a Dios porque Dios había permitido la aflicción en su vida sin entender de que Dios es perfecto, hermano. Y vemos cómo Dios hace toda la creación de forma perfecta. Y Job no entendía la aflicción, pero la aflicción también era con un propósito perfecto de Dios. Dios no afligió a Job por simple capricho de él o por hacerlo sufrir por el gusto. No lo afligió de esa forma, hermano. Entonces vemos cómo Job aquí se calla delante de Dios. Se calla después de todo lo que Dios le dijo. Lo que yo le mostré, hermano, es solamente una parte de lo que Dios le dijo. Usted tiene que leer todo el 38 y el 39 y Dios le siguió hablando. Dios le siguió hablando de la naturaleza de los animales, cómo lo había creado, de qué forma. Hermano, ahí vemos la magnificencia de Dios. Vemos allí esta palabra que se me escapa, hermanos, la omnipotencia de Dios, hermano. Que Él es omnipotente, hermano. Y vemos cómo creó todo de manera perfecta. En pocas palabras le está diciendo a Dios, a Job, ¿tú crees que yo creé todo de forma perfecta para hacerte sufrir por el gusto? Lo que pasa es que tú no entiendes en tu sabiduría humana los propósitos y los planes míos. Entonces allí, hermano, es que Job se arrepiente, hermano. Ya no habla más. Y ya no habla más, no argumenta más con Dios. Y recordemos que lo soberbio que fue Job al principio, ¿no? Que dice que él quería toparse con Dios para argumentar con Dios. Y que él entendería todo lo que Dios le iba a decir. Y vemos que no entendió nada. No entendió nada. Cuando Dios le hacía preguntas como ¿quién sostiene la tierra? Me imagino a Job que dirá, yo no sé. Pero Job decía que él entendería todo lo que Dios le iba a decir. Y vemos que no entendió nada y se dio cuenta, hermano, que la sabiduría de Dios es infinita. Job se arrepiente y conoce el propósito de Dios. Esto está en el capítulo, no lo puse ahí, se me pasó, pero esto está en el capítulo 42 ya. Es el último verso, el último capítulo de Job. Capítulo 42 para que lo tengan allá en su Biblia. Del 1 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Job le estaba diciendo a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mira aquí Job comienza a reconocer de que él estaba hablando lo que no entendía, hermano. Hermano, muchas veces en medio de la aflicción podemos pensar algunas cosas que somos muy semejantes a Job. A veces no entendemos los planes de Dios. Hermano, yo no entiendo esta pandemia. Yo no entiendo por qué sucedió. Yo no entiendo por qué sucedieron las catástrofes. Pero lo que sí entiendo que en medio de todas esas cosas hay un propósito de Dios para sus hijos. Hay un propósito de Dios para sus hijos. Y lo entiendo porque ahora tenemos la palabra. Y
Dice Job: por tanto yo hablaba lo que no entendía. Job se arrepiente. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, hermano. Él no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y mira lo que dice el verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas, hermano. Hermano, el verso 5 del capítulo 42 es muy poderoso, hermano. Job entiende el propósito de Dios. Hermano, y uno de los propósitos de Dios en medio de la aflicción de Job era que Job se acercara aún más a Dios. Era que Job, hermano, fuera pasado por el fuego de la prueba y fuera purificado. Porque Dios conoce aún lo más profundo del corazón del hombre. Y Job se consideraba a sí mismo que no había iniquidad en sus manos, pero Dios, que ve lo más profundo del corazón, sabía que allá adentro, hermano, en lo más profundo de Job había un granito de soberbia. Un granito de soberbia. Que después la vimos cuando él, en pocas palabras, reta a Dios. Vemos esa soberbia. Y entonces en medio, hermano, de esa prueba, mira lo que Job ahora dice: de oídas te había oído. Él había escuchado de Dios, a pesar de que tenía comunión con Dios, a pesar de que él y Dios tenían una buena relación. De oídas te había oído, mas ahora, ese ahora significa ahora que pasé por toda la aflicción que tú permitiste, ahora mis ojos te ven. Hermano, en medio de las aflicciones, uno de los tantos propósitos de Dios es que nos acerquemos aún más a Él. Porque Job era un hombre justo, pero Dios, en medio de la prueba, hermano, ayudó a Job para que tuviera aún más intimidad con Él. Ahora los ojos de Job veían realmente a Dios después de haber sido pasado por la prueba, hermano. Antes de la prueba, él escuchaba de Dios. Después de la prueba, ahora él veía a Dios. Él entendía a Dios. Pues hay propósito, hermano, en las aflicciones del hombre. Dios nos castiga por el gusto, para hacer sufrir a las personas. Siempre hay un propósito de parte de Dios y lo podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro decía, hermano, que nosotros los cristianos debemos ser pasados por fuego, como el oro. Porque el oro, cuando es probado y pasado por el fuego, hermano, sale reluciente. Sale un material reluciente. Hermano, y después de esto, de que Job entendió el propósito de Dios y se arrepintió delante de Dios, hermano, dice la Biblia que el Señor le dio el doble de lo que tenía. Y aún le alargó los días a 140 años para que él pudiera disfrutar de todos los bienes. ¿Cómo podemos ver eso hoy en día, hermano? No es que Dios no va a multiplicar el dinero y vamos a tener más cosas, hermano. Hermano, el propósito de la prueba en la vida de Job era que Job obtuviese el doble y pudiera disfrutar de todo lo que el Señor le dio. El propósito de Dios, hermano, en medio de la prueba es ir purificando a su pueblo para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Ya no serán 140 años que nos multiplicará, sino que ahora, en medio de esa aflicción que pasamos, podemos acercarnos más a Dios y asimismo algún día tener la vida eterna. Purificarnos, hermano, purificarnos para obtener ese galardón eterno. Dios lo bendiga, hermano. Esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes. En medio de la prueba, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para la vida del hombre. Y el propósito, en este caso, fue de acercar aún más a Job a Dios. Y quitar el pequeño granito de soberbia que probablemente ni siquiera Job sabía que había en él. El Señor lo purificó, lo purgó, hermano. Le quitó todas las impurezas. Y Job al final se arrepintió y pudo entender los planes de Dios que antes no entendía. Nunca, hermanos, nunca pensemos de que Dios hace la cosa por el gusto o de que por qué está pasando esta aflicción. Dios tiene algún propósito, hermano.
algún propósito tiene Dios, y lo vemos reflejado en la vida de Job y a lo largo de toda la Biblia. Dios lo bendiga grandemente, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.